Televisa presenta. En el año de 1862, un 5 de mayo, sucedió la Batalla de Puebla, comandada por Ignacio Zaragoza y Porfirio Díaz, la cual fue ganada por el bando de los liberales. Tras esta guerra, Francia decidió retirarse y después de unos meses recibieron apoyo con más tropas, retomando Puebla en 1863. Hubo una tercera batalla, donde Porfirio Díaz nuevamente se hace con Puebla en 1867. Este evento era celebrado debido a que se sacó a Francia del país. En ese mismo año, Porfirio Díaz decidió tomar la Ciudad de México, que se encontraba bajo el control imperial. Lerdo de Tejada fue el presidente de México de 1872 a 1876. Hizo un intento fallido de reelección. El responsable de esto fue Porfirio Díaz con su plan de Tuxtepec, el cual consistió en 12 artículos entre los que destacan las ideas de mantener las leyes supremas y constitucionales del país, la iniciativa de ley de no reelección para las figuras del presidente de la República y los gobernadores estatales, ley que no siguió, elección del representante de los supremos poderes de la Unión, el reconocimiento a Porfirio Díaz como general en jefe, así como de todos los jefes y oficiales del ejército que secuden el plan, y la pena de muerte a quien realice tratos con el bando enemigo. En noviembre de 1876 se daba la victoria definitiva en Tecoac por parte del Ejército Regenerador, nombre con el que se conoció a las tropas que alzaban en armas contra el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, quien se vio obligado a salir de México muriendo en el exilio. Y así fue como Porfirio Díaz ascendió a la presidencia en 1876. En el periodo de los 30 años se reconcilian con las iglesias y con Europa, un periodo de ilustración de México y progreso económico, pero marcado por una gran desigualdad social. Su presidencia comenzó en el año de 1877 y terminó hasta 1911. Se decidió a la tarea de reestructurar al ejército, reconciliar al Estado Mayor e impulsar la educación. Intentó impartir por un sistema educativo riguroso para lograr establecer escuelas primarias, escuelas de artes y oficios, mientras que en cuanto a la educación militar, creó escuelas de especialización. Asimismo, en este periodo, el colegio militar se trasladó al castillo de Chapultepec. En el apartado burocrático del porfiriato se encontraba Joaquín Baranda y Quijano, quien fue el creador de la Procuraduría General de la República y de la norma de los profesores. Fue diputado del Congreso de la Unión, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, gobernador de Campeche y secretario de Justicia e Instrucción Pública. Bernardo Reyes fue un destacado militar y político mexicano que peleó en la Segunda Intervención Francesa en México. Su pasión por la política y la búsqueda de un país próspero lo llevaron a presentarse como gobernador del estado de Nuevo León. Reformó algunos aspectos relacionados con la explotación industrial que lo llevó a un auge económico. En la guerra contra los yaquis, Corral cobró fama nacional después de que tomó como prisionero a su líder Cajeme. En 1896 fue nombrado gobernador de Sonora. En 1900 fue nombrado regente del Distrito Federal y 3 años después secretario de Gobernación. Durante mi presidencia, la división territorial de las entidades dependientes político-administrativas de nivel superior permaneció casi inalterada, pues solo se creó Nayarit y Quintana Roo. También hubo un gran crecimiento en el área urbana Ciudad de México, que en 1858 era de 8.5 kilómetros cuadrados. Se amplió 4.7 veces, pues para 1910 tenía una superficie de 40.5 kilómetros. En cuanto a la administración política de la ciudad, en 1903 se emitió la Ley de Organización Política y Territorial del Distrito Federal, en donde quedó establecida una total centralización de las funciones políticas y administrativas de las municipalidades del Distrito Federal. En el campo, la vida cotidiana no nos daba lugar a las diversiones, pues las duras jornadas no permitían distracciones y las difíciles condiciones de vida solo posibilitaban algunos alimentos como el maíz, frijoles y chile, y la constante esperanza de mejorar.
La vida cotidiana durante el porfiriato era el reflejo de una sociedad fincada en la desigualdad. Por esto, en la estructura de la sociedad mexicana ya se había destacado como clases fundamentales. Nosotros, como la burguesía, el proletariado y el campesino. Cada una de estas clases tiene una estructura compleja y específica, así como complejos y multilaterales. Eran los rasgos económicos sociales de la sociedad mexicana que generó a estas clases. Durante la época porfirista, el campesino fue una de las clases sociales más desprotegidas y explotadas. Nuestras familias eran numerosas y con una expectativa de vida no mayor de 40 años. Nuestros niños vivían desnutridos. Los hombres, generalmente alcohólicos, obtenían el licor en las tiendas de raya. Las mujeres carecemos de todo, llevando una vida precaria. El entretenimiento escaseaba, pero la gente trataba de encontrarlo de muchas formas. Generalmente era bastante frecuente ir a ver a las luchas entre animales. En las calles se tocaba música por organilleros y mientras las clases altas iban a la ópera y al teatro. Durante la construcción del Gran Canal del Desagüe, el paseo para ver los avances del mismo es muy frecuentado por la clase alta. La belleza de sus alrededores, la inigualable vista del Popocatépetl, el clima y la cercanía con la Ciudad de México eran solo unas ventajas. El piano era el instrumento preferido en los hogares porfirianos. Por un lado, los bailes y la música del salón, y por el otro, la ópera, la zarzuela, el canacante y el ballet eran los espectáculos más populares durante mi presidencia. Los huevos jamás entran en el menú del proletario, que consiste en tortillas de maíz en vez de pan de harina, verdolagas, frijoles, nopales, quiletes, calabazas, fruta verde o podrida, chicharrón y sobre todo el chile en abundancia. La moda es un fenómeno sociocultural que surgió en Europa en los albores del Renacimiento. La ropa que usaba la gente de clase alta en el tiempo de Porfirio Díaz era traída de Europa y en su mayoría traída de París. En el centro de las ciudades de aquella época se comenzaron a construir casas y edificios imitando a estilos que estaban de moda en Europa, y de hecho todavía se puede observar en las colonias de Juárez y Roma. Las mujeres que tenían dinero podían acceder a ropa de alta costura traída de Europa. También se usaban famosos accesorios en aquella época, entre los cuales destacan los sombreros, los pañuelos, los guantes, cuellos de encaje, zapatillas, los botines y por supuesto las famosas bolsas. Los tradicionales encajes en aquellos años denotaban la opulencia. During the controversial dictator's mandate, Durante el some of the mandato institutions were del promoted. polémico The dictador se impulsaron institutionalization of algunas science, the development of instituciones, original la research that achieved worldwide institucionalización de la recognition ciencia, for el Mexican desarrollo de science, investigación original and a que alcanzó el 300% reconocimiento increase mundial a in la ciencia scientific mexicana productivity. y a un He also aumento had de contributions of law. 300% He de la created productividad legislation on the científica. care and También better tuvo use of aportaciones de mines, ley. waters, Creó and una national legislación forests, sobre el the Civil ciudadano Code, y mejoró the el Federal aprovechamiento de Commercial minas, Code, the aguas, Federal bosques District Code, nacionales, Criminal el Code, Código the Civil, Civil el Código Procedures de Comercio Code, General, the Postal Code, el Código the Penal Sanitary del Code, Distrito and the Federal, Law el of Código de Compulsory Primary Education, Procedimientos which Civiles, decreed Código Postal, elementary, el Código secular, and Sanitario free y instruction la in Ley the district de and federal Instrucción Primaria territories. Obligatoria, la cual decretaba la instrucción elemental, laica y gratuita en el distrito y los territorios federales. El control de epidemias gracias a la creación del primer código sanitario de nuestra historia en 1891 y del reglamento de sanidad marítima en 1894. Apareció la industria eléctrica en 1890, alcanzó una capacidad instalada de 20.000 kilovatios en 4 plantas de vapor y 14 hidroeléctricas, infraestructura que se quintuplicó en los 10 años siguientes. La era telefónica también fue inaugurada en el Porfiriato y la primera línea iba del castillo de Chapultepec al Palacio Nacional. Al finalizar el siglo XIX, el país contaba ya con 5.000 aparatos. En 1910 existían 213 hospitales que permitían atender a una población de 15 millones de habitantes de la República Mexicana. El porfiriato permitió que la medicina mexicana se transformara de una medicina basada en los dogmas religiosos a una medicina organizada y fundamentada
en los avances científicos provenientes del positivismo europeo de finales del siglo XIX. La literatura fue el campo cultural que más avances tuvo en el Porfiriato. En 1849, Francisco Zarco fundó el Liceo Miguel Hidalgo, que formó a poetas y escritores durante el resto del siglo XIX en México, como Guillermo Prieto, Manuel Paino, Ignacio Ramírez, Vicente Riva Palacios, Luis G. Urbina, Juan de Dios Pesa y Justo Sierra. Gracias a una de las leyes que promulgó Porfirio Díaz, se aprovecharon mejor los recursos que ofrecía el país y ahora sabemos cómo mejorar la productividad de los recursos. Y también con el Código Federal de Comercio se crearon derechos para los comerciantes, pero de igual forma leyes que tenían para seguir como permisos para comerciar en ciertas partes, tal y como sucede ahora en la actualidad. También, hoy en día existen las clases sociales que en el Porfiriato eran aún mucho más distinguidas y se distinguían debido a sus trabajos, familias o lugares en donde iban a entretenerse. Por ejemplo, el teatro, ópera y golf eran para la clase alta, para la clase media eran los rodeos y para la clase obrera solo era tocar instrumentos en la calle. El instrumento preferido de las personas era el piano y se tocaba en todas partes, bailes, reuniones, en cenas, entre otras partes. Y ahora es un instrumento muy conocido en todo el mundo gracias a que se sigue usando debido a la popularidad que tomó durante el Porfiriato. También la comida francesa tomó fuerza en México y se dejó un poco de lado a la comida mexicana, ya que la élite porfirista la catalogaba como incivilizada y por eso se comenzó el desprecio hacia la comida nacional.